Gracias por seguir en nuestra sintonía. El segundo y definitivo debate de la reforma tributaria inició con críticas y tras más de 6 horas fue suspendida esa sesión. Este viernes se reinstalará el Pleno para la votación de este proyecto de ley de desarrollo económico. Analizamos el tema con el asambleísta independiente César Ron, a quien le doy las gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Bueno, esas 6 horas asambleístas de exposición, de opiniones contrapuestas, ¿qué sensación le dejó a usted rumbo a lo que pudiera pasar el viernes, cuando ya pues acudan al Pleno nuevamente para la votación de este segundo informe relacionado con el proyecto de ley de desarrollo económico? Liz, el proyecto es un proyecto complejo, muy largo, afecta a 20 cuerpos normativos, hace una reforma intensa en materia tributaria, y por lo tanto, pues, en las condiciones que se encuentra el país, no es lo más aconsejable. Entonces, tenemos que analizar seriamente qué es lo que queremos priorizar, la recaudación o la reactivación. Y yo me inclino por la reactivación. El Ecuador tiene que ponerse en marcha, hay que recuperar la dinámica productiva, el trabajo, la generación de empleo. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo. Y por lo tanto, bajo estas condiciones, el proyecto ha sido muy criticado. Políticamente no hay los votos. El día de hoy no hay los votos para aprobar la reforma tributaria. Y por lo tanto, pues hoy estamos en un tema jurídico, técnico, legal, de elaboración de una ley. Ha concluido el segundo debate. Lo que corresponde ahora es que regresan estas observaciones del Pleno y solamente las observaciones del Pleno a la comisión. La comisión se reúne el día de hoy y terminará de ajustar el informe. Y el día de mañana, que también ya está convocada para las 11 de la mañana el Pleno en la Asamblea Nacional, únicamente se vota por el proyecto de ley. Si no tiene los votos del proyecto de ley, entonces viene el proyecto de minoría, que también se ha presentado un informe de minoría de parte de UNES. Si el proyecto de UNES tampoco es aprobado, entonces estamos en un limbo jurídico donde hay dos alternativas. O el proyecto presentado por el Gobierno Nacional entra por el Ministerio de la Ley debido a que no tiene los votos, o puede haber una moción de archivo de este proyecto de ley. Esos son los escenarios, Liz. Claro, y en medio de eso, como decía, pues las disputas, las críticas, las opiniones en torno a algunos temas donde se centró esa exposición el día de ayer. Usted, por ejemplo, decía que el que más gana es el que más tiene que pagar, que el que más tiene es el que más tiene que pagar y que por ahí pudiera haber un equilibrio en esa ley, pero que no se da. ¿Por qué siente que no se da? Porque, se lo pregunto porque precisamente el gobierno lo que ha venido sosteniendo desde que presentó ese proyecto es que está apelando a quienes más tienen para que precisamente sean los que más paguen. ¿Usted siente que eso ahí no se ve reflejado entonces en la ley, al decir que no hay un equilibrio? A ver, hay dos reformas, pues. La primera reforma tiene que ver con impuestos personales, los impuestos que pagan todos los ecuatorianos, todas las personas que generan una actividad económica productiva. Y entonces este impuesto a la renta, que tiene que ver sobre las personas, establece una base, empezó con 2.000, ahora está en 2.600, pero aquí el tema pasa por las deducciones de gastos personales. Las deducciones que están vigentes hasta el día de hoy, porque no ha sido modificada la ley, las personas tenemos $14.000 de posibilidad de deducción de gastos. ¿Qué gastos? Los gastos de educación, los gastos de alquiler, los gastos de salud, los gastos de comida, los gastos de ropa, hasta $14.000. Este proyecto se modificó de 5, subió a 10, pero, de acuerdo a la escala salarial, solamente usted puede deducirse el 10% y el 5%. Es decir, en la primera escala puede deducirse de gastos personales $1.000 y en la segunda escala $500. ¿Qué va a llevar esto? ¿Qué va a llevar esto? ¿Qué va a provocar? Que esta lucha que hemos tenido en el Ecuador durante 20 años para formalizar la economía, para que la gente pague los impuestos, para que se pide el recibo, la factura, ¿no es cierto?, va a regresar a la informalidad. Porque si yo ya solamente me puedo deducir $500 del impuesto a la renta o $1.000 del impuesto a la renta, cuando voy al médico ya no le voy a pedir factura, pues. O cuando voy a comprar determinado producto, voy a decir, ya no me dé factura y no me cobre el IVA. Y el IVA es el impuesto estrella en el país. El IVA es el que más pagan los ecuatorianos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de regresar a la informalidad. Este es el primer punto respecto a esta primera parte de la ley. La segunda parte de la ley tiene que ver con el impuesto patrimonial. Y el impuesto patrimonial
Ya todos sabemos que a las personas naturales es 1 millón y 2 millones a las sociedades conyugales y 5 millones para las empresas. Ahora, pero en este punto parece haber más coincidencias que diferencias entre ustedes los asambleístas, porque muchos lo que dicen es tener un patrimonio no significa tener una liquidez o ganancia en este tiempo. Así es correcto, Liz. Tener patrimonio no es liquidez, porque usted puede tener una finca agrícola, una propiedad agrícola, una ganadería, donde tiene campo, donde tiene terrenos, donde tiene pastizales y donde tiene vacas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Que resulta que no tiene la plata, pues porque la leche se vende muy barata. A veces ni siquiera se puede vender la leche y usted tiene que botar la leche. Que ha ocurrido en el Ecuador, no es que estamos hablando cosas que no pasan en este país. Y por lo tanto, pues este ganadero seguramente va a tener o que vender un parte de la hacienda, o vender las vacas, o pedir un préstamo al banco para pagar el impuesto patrimonial. El momento que una persona tiene, o una empresa, o una sociedad tiene que vender un activo para poder cumplir con el Estado, o ir al banco a pedir un préstamo para cumplir con el Estado los tributos, entonces la ley está deformándose. Esto es lo que se tiene que tener mucho cuidado. Lamentablemente, en todo este proceso de confección de la ley, ha habido una posición inflexible de parte de los representantes del Ejecutivo, que a todo han dicho no, un proceso de negación. Necesitamos la ley, necesitamos los impuestos, necesitamos los tributos, y me dan los impuestos, y me dan los impuestos, necesitamos el equilibrio fiscal, y no importa cómo los cobramos. No hay ninguna facilidad. El Ecuador necesita liquidez. Y entonces, ¿qué han dicho los sectores productivos? Le damos la liquidez al gobierno que necesita, pero dennos algo a cambio. Denos algo a cambio, denos una facilidad. ¿Por qué no nos da un crédito fiscal para pagar impuestos después de 5 años, al 20% anual? Eso lo mencionaba ayer en este espacio también el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Decía un pacto de sostenibilidad fiscal, ¿no? En el tiempo, al menos una nota de crédito en 4 o 5 años, pero no han recibido una respuesta sobre eso. Ahora, algo que también a muchos le llama la atención, usted hablaba de que no hay un equilibrio en este proyecto de ley de desarrollo económico ayer en su exposición, es que ¿cuánto está aportando también el gobierno, ¿no? Decían desde algunas bancadas que no se ve, por ejemplo, una rebaja de sueldos, que lleve a ver que hay también una posición de ellos de recortar ese gasto público, pero sin embargo sí se pone todo el peso en empresas o en personas naturales, afectando incluso a la clase media. ¿Cuál pudiera ser la lógica de esa decisión? Un mayor esfuerzo para unos y menor para otros, en este caso el gobierno. ¿Usted coincide con quienes señalan eso? Liz, el Estado no se achica. El presupuesto del Estado de la proforma anterior a la del próximo año crece. Es decir, el gasto corriente aumenta. ¿Cuándo se va a achicar el tamaño del Estado? ¿Cuándo vamos a ir, por ejemplo, en el Estado a una racionalización salarial? Porque en la crisis que vivimos, hablar de que hay que sacar empleados públicos es imposible, es difícil, pero sí se puede hablar en el país de una racionalidad salarial. Es decir, hay en el Estado funcionarios públicos que en un ministerio son asesores y ganan $10.000 y en el otro ministerio el mismo asesor, me estoy inventando, gana $5.000. Entonces el asesor 1 en el Estado debería ganar $5.000. Entonces eso se llama racionalización, equilibrar los salarios, ¿no es cierto?, sin despedir gente. Y entonces eso puede provocar un achicamiento del tamaño del Estado, un achicamiento del gasto corriente. Entonces, todas estas cosas tienen que venir en esta ecuación que tiene que ser equilibrada. No podemos seguirle sacando el dinero a los que siempre pagan los impuestos. La clase media necesita respiro. El sector empresarial necesita respiro. Hay que darle oxígeno a la economía. Estamos en crisis. Si retiramos dinero de la economía y le quitamos dinero a las empresas y a las personas del bolsillo, no se van a demandar los bienes y servicios de la sociedad, se pierde la dinámica económica. Vamos a afectar al sector que compra, que demanda los bienes y servicios y que paga el IVA. Entonces, esa dinámica económica es la que no podemos restringir en una economía convaleciente como la ecuatoriana, que no es únicamente post-COVID, es una economía que viene en recesión desde hace muchos años y por esa razón una reforma tributaria tiene que ser equilibrada y simple. Fácil de cobrar, fácil de entender, fácil de pagar. Estamos en una encrucijada, el gobierno nacional tiene que tomar decisiones importantes en las próximas horas. Asambleísta, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle, y eso de ahí, fíjese cómo van
posiciones, ¿cómo se ven posiciones diferentes? ¿No? Usted señalaba aquí que esta reforma es básicamente recaudatoria y que se antepondría una reactivación productiva necesaria en el país, pero desde el gobierno lo que se dice es que ahí está implícito lo que se necesita para dinamizar, reactivar la economía y generar empleo. El Estado ecuatoriano, gracias a Dios, ha recibido un regalo, el precio del petróleo. Es la oportunidad que tiene el gobierno ecuatoriano de cambiar del modelo de desarrollo económico para dejar de depender del petróleo. Pero el petróleo ha hecho que se reduzca el gasto fiscal y los ingresos petroleros permiten y proyectan para el próximo año que el Ecuador tenga mayores ingresos para estabilizar su economía. Entonces tenemos tiempo para hacer una reforma bien hecha, que sea equilibrada. De emergencia no tiene nada, porque esta reforma estaría recién en vigencia. ¿Hay tiempo, usted cree? ¿Alcanzan hasta ya el día viernes? ¿Tienen que reunirse nuevamente? No, si no se aprueba y se archiva el proyecto, el gobierno tiene la oportunidad de mandar un nuevo proyecto de emergencia económica, bien hecho, fácil, sencillo, que le permita tener recursos y que tenga estabilidad, sin afectarse. Pero lo ha enviado ya 2 veces y ha mantenido prácticamente con si no algunas posiciones, pero mantenido la esencia del mismo. Si no hay los votos y se archiva el proyecto que está dentro de las posibilidades, el gobierno tiene la oportunidad de mandar un nuevo proyecto, porque este proyecto de emergencia no tiene nada. Las únicas contribuciones que se pagarían en el 2022 serían los impuestos patrimoniales. El nuevo impuesto a la renta recién entra en vigencia para el año 2023. ¿Dónde está la emergencia económica? Hagamos buenas leyes equilibradas que sean buenas para todos, para los ciudadanos, para el sector productivo y para el gobierno nacional. No afectemos más la economía que está en crisis y que necesitamos impulsarla, reactivarla y ponerla en funcionamiento para recuperar el empleo productivo en el Ecuador. Bueno, el tiempo transcurre, veremos finalmente qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Depende de la Asamblea, se habrá la propuesta de que se archive, si se presentará entonces un nuevo proyecto, veremos, las horas cuentan. Quiero agradecerle a la asambleísta que nos haya acompañado esta mañana.